Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar este retiro espiritual, que es un tiempo de oración, desde la perspectiva de la oración del Papa en este último tiempo, que pide constantemente por la paz mundial, por la paz de Ucrania. Y recordemos que Cristo es nuestra paz, que lo que tienen que implantarse en esos países es la paz, y en el mundo entero, para que las naciones todas, en todas ellas reine el corazón de Cristo. Pero recordemos también que la paz de las naciones es la paz de los corazones, y de que haya paz en tu corazón y de que haya paz en mi corazón depende mucho. Hemos de ser promotores de la paz. Así comenzamos nuestra meditación sobre el tema de la Cuaresma, que se impone litúrgicamente, porque la Iglesia nos hace una invitación a vivir una aventura de conversión acompañando a Cristo Jesús en el desierto. Recordemos que San Mateo nos dice, después del bautismo del Señor, que Él fue tomado por el Espíritu y lo llevó al desierto para ser tentado. En realidad ese para puede traducirse de diferentes maneras, porque en latín es un poco más amplio. Lo llevó al desierto y fue tentado. El punto es que Jesucristo nuestro Señor se va al desierto a orar y a ofrecer ayuno, y allí a hacer oración. ¿Y qué es el desierto? Hagamos un poquito de examen, hablando con Dios, de este concepto, y veamos que el desierto es el lugar de la soledad, es el lugar de la verdad. Ahí no nos defendemos, ahí estamos solos. Es el lugar de la intimidad, sin disimulos, sin evasiones. Por tanto, es el lugar de la purificación. Ahí el alma es quien es. En el desierto tenemos la posibilidad de quedar desnudos ante Dios. Luego, pues, es el lugar del encuentro con Jesús, el desierto, porque para eso nos movemos, a eso nos invita la Iglesia, a acercarnos a Jesús que está en el desierto, acompañarlo muy de cerca. Y también es el lugar que a Jesús lo dispone para su encuentro con el Padre Celestial. Esto es muy bonito, porque Cristo es hombre, realmente es Dios, pero realmente es hombre, y como hombre necesita encontrarse con el Padre, con su voluntad, y entonces hace oración y ayuno. Es decir, es el lugar donde Cristo se dispone para cumplir su misión. O sea, con este ejemplo, digamos, hemos de aprender a reservarnos un tiempo y un lugar de encuentro con Jesús
un desierto interior. Claro que esta palabra también en ascética tiene diferentes significados. A veces es desierto de dolor, desierto de sequedad, significa, pero aquí estamos hablando de soledad, de intimidad. O sea, todo esto nos indica que el desierto es el lugar oportuno para la conversión a la que nos invita la Cuaresma, para el cambio personal, el desierto. Y recuerda que Cristo nuestro Señor pasa 40 días en el desierto, días de oración y de ayuno, de mortificación y ayuno. Y esos 40 días tienen su historia en la Sagrada Escritura. Recordemos que 40 días duró el diluvio. También recordemos que el pueblo elegido estuvo 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Luego también recordemos que Moisés estuvo 40 días haciendo oración en el monte Sinaí. Y así pues, y de ahí bajó iluminado. O sea, vayamos al diluvio. El diluvio es como un reinicio de la humanidad. Volvió a comenzar todo de aquel pequeño grupo de personas. Reinicio, renovación, recomenzar. Y pasemos a la consideración de los 40 años del desierto, el pueblo elegido. Bueno, pues allí le demuestra al Señor que Dios es quien los salva siempre de los verdaderos problemas. Les da de comer aquellas perdices, les da de comer el maná, les da la roca de Manré, de donde mana agua. Siempre la salvación viene de Dios. Pero hay que observar que ninguno de los que salió de Egipto entró en la tierra prometida. Entró un pueblo nuevo, un pueblo renovado. 40 años. Y pasemos a los 40 días que Moisés estuvo orando en el monte Sinaí. Y cómo bajó transfigurado, era otro, al punto que brillaba tanto que tuvieron que ponerle un saco encima para poderlo ver, cubrirle el rostro, porque era tal su esplendor, un esplendor divino, un brillo divino que salía de él después de esos 40 días en la montaña. Y además bajó con las tablas de la ley para cumplir la voluntad de Dios. Claro, la Cuaresma supone cambio, es una invitación al cambio. Nos dice San Pablo, este es el día oportuno, este es el día de la salvación. Los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Qué bonitas esas invitaciones de San Pablo, que por otra parte son tan claras. Este es el día de la salvación. Nos ofrece Dios la salvación. Y luego pues dice también el Salmo, Dios no despreciará un corazón contrito y humillado, porque nos sentimos un poquito quizá sobrepasados por tal sublime invitación de Dios a tener un cambio al lado de Cristo Jesús, que es Dios. Bueno, pero es la oportunidad, la Cuaresma, para hacernos estas preguntas. ¿Avanzo en mi fidelidad hacia Cristo? ¿Avanzo en mi deseo de santidad? ¿Avanzo en mi deseo de generosidad y de entrega apostólica entre los que me rodean? ¿Mejoro en mi trabajo ordinario? Así podríamos seguir preguntándonos, pero San Agustín nos anima: si dijeses basta, estás perdido. Ve siempre a más, camina siempre, progresa siempre, no permanezcas en el mismo sitio, no retrocedas, no te desvíes, no digas basta.
Con Dios y por Dios y en Dios siempre podemos dar más. Quiero referirme a unas palabras de San José María. No podemos considerar esta Cuaresma como una época más, repetición cíclica del tiempo litúrgico. Este es el momento único, es una ayuda divina que hay que acoger. Jesús pasa a nuestro lado y espera de nosotros hoy, ahora, una gran mudanza. Eso es lo que hace la Iglesia, ponernos a Jesús cerca e invitarnos a dar pasos hacia Él. Y de una manera muy plástica, San José María, hablando de Cristo Pastor, dice: otra vez se oyen los silbidos del buen pastor, con esa llamada cariñosa: ego vocabite nomine tuo, yo te he llamado a ti por tu nombre. Nos llama a cada uno por nuestro nombre, con el apelativo familiar con que nos llaman las personas que nos quieren. La ternura de Jesús no cabe en palabras. O sea, que hay que considerar esta maravilla de amor del Señor de Jesús, que nos sale al encuentro, que se coloca a la vera del camino para que no tengamos más remedio que verle. Y nos llama, como ya decía, personalmente, con el apelativo familiar de las personas que nos quieren. Y nos llama hablándonos de nuestras cosas, que son también las suyas, moviendo nuestra conciencia a la compunción. Por eso es tan bonito lo de San Pablo: te oí en tiempo oportuno, te ayudé en el día de la salvación. Este es el tiempo de la salvación. O sea, la llamada del buen pastor llega hasta nosotros. Yo te he llamado a ti por tu nombre. Y hay que contestar como el profeta, como Samuel: eche ego cuya vocastime, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Estoy decidido a que no pase este tiempo de Cuaresma como pasa el agua sobre la piedra, sin dejar rastro. Me dejaré empapar, me dejaré transformar, me convertiré, me dirigiré a ti, amándote como tú deseas ser amado. Y claro, le podemos preguntar al Señor: ¿y cómo deseas ser amado, Jesús? ¿Cómo deseas ser amado? Y claro, nos contesta con las palabras de la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y San Agustín, que es tan agudo, pregunta: ¿qué queda en tu corazón para que puedas amarte a ti mismo? ¿Qué queda en tu alma? ¿Qué queda en tu mente para que no puedas decir que le amas con todo lo tuyo, ex toto, con todo? Porque todo exige de ti aquel que todo te hizo a ti. Es precioso esto. Sí, claro, si somos hechura suya, tenemos al Señor aquí delante en la custodia santa. Señor, somos todo tuyo. Solo basta que te digamos: le diga yo personalmente, aquí estoy, porque me has llamado. Es lo que tiene que salir de nuestro corazón. Y claro, pero estos deseos nuestros de mejora se encuentran con unas tentaciones. Como sabemos, ya decíamos que Cristo fue tentado en el desierto. Hacía su oración, hacía su mortificación, hacía su ayuno, pero fue tentado. Y nos dice el catecismo de la Iglesia: Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Contemplar a Cristo que se deja tentar y triunfa nos llena de esperanza en nuestra lucha contra el pecado. Reconócete a ti mismo, sigo leyendo a San Agustín, tentado en Él,
y reconócete también vencedor en Él. Qué bonito, ¿verdad? Pero las tentaciones son en beneficio nuestro. Hay que aprender, porque fue tentado en el momento más crítico, al final, al terminar los 40 días, cuando estaba deshecho y tenía verdaderamente hambre, dice el Evangelio. Entonces se acerca el tentador. A veces decimos, el tentador me tienta en las circunstancias más duras para mí y más difíciles para mí. Yo le digo un poco sonriendo, porque así somos los hombres, ¿verdad? Pues sí, es el tentador. Él sabe, él conoce su oficio, él sabe cuándo llegar, él sabe cuándo proponer, él sabe cuándo tentar. Y nos lo demuestra aquí con Cristo. 40 días de un ayuno fuertísimo y tuvo hambre. Y entonces se acerca y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Fíjate tú qué tentación más fina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús haría y fue capaz de hacer unos panes sabrosísimos. En esa multiplicación de los panes y de los peces tiene que haber sido, así como fue el mejor de los vinos, pues este tiene que haber sido el mejor de los panes. Pero Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero claro, el demonio no se queda allí. Luego lo lleva al pináculo del templo. Te advierto que los evangelistas difieren un poquito en el orden de las tentaciones. A veces ponen la segunda como tercera y tercera como segunda, pero es la misma narración. Yo me estoy aquí atando a la que ponen como segunda tentación, a la que le lleva al pináculo del templo. Y entonces a la parte más alta, y le dice el demonio, lánzate para abajo, pues está escrito que Dios ha encomendado a sus ángeles que te tomen para que tu pie no tropiece. Y le contesta Jesús, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, no lo tentarás. Pero el demonio no ceja. A veces nos quejamos de que hay tentaciones que nos siguen y nos persiguen. Bueno, y es cierto, hasta hay un nombre de una tentación que es la obsesión diabólica. Pero aquí tenemos a Cristo que fue tentado, tiene que haber sido unas tentaciones muy fuertes, muy vivas, porque el demonio está echando todo lo suyo, toda su capacidad, y persiste, y lo lleva a un monte alto donde le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, fíjate tú cómo es de atrevido, todo esto te daré, pues se me ha entregado, dice uno de los evangelistas, si postrándote me adoras, porque es mío, no es de él, está mintiendo, ¿verdad? Pero todo esto te daré si postrándote me adoras. El padre de la mentira. ¿Y cómo contesta Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Le estaba pidiendo que se postrara ante Él. Y después de esto, continuó leyendo el Evangelio, le dejó y vinieron los ángeles a servirlo. Bueno, pues hagamos un repaso rápido de las tentaciones para sacar lecciones de estos momentos difíciles en la vida de Jesús. Porque son difíciles, porque fue realmente tentado, porque no es una pantomima, estaba debilísimo en el momento más crítico. Después vendrán momentos más críticos en la pasión, que no podemos decir que ahí no fue tentado. Por supuesto que fue tentado. Recuérdate en el huerto de los olivos y después, pero aquí es como que muestra el Evangelio estas tentaciones paradigmáticas. Y ahora explico. Lo primero es los panes. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.
es la tentación de la sensualidad, de la carnalidad, ¿verdad? Entonces tenía hambre y llega ahí a proponerle que se salga de la disciplina, que elimine la fatiga, que evada el entregamiento, que se acoja a la facilonería. Esto es lo que le está proponiendo el demonio. Ya te mortificaste 40 días, date un gustito. Por supuesto que nosotros lo hemos visto. A mí me voy a servir de un chistecito, porque ustedes vienen del trabajo, supuestamente vienen cansados, y me lo puso un profesor a mí dándome una clase de este estilo. Decía que había un borrachín de cantina, y entonces que había hecho una promesa de no tomar. Y entonces, pero para su casa, para el camino para su casa, pasaba por varias cantinas, y entonces llegó a la primera y dio un salto y no entró. Llegó a la segunda, a la puerta, y dio un salto y continuó su camino y no entró. Llegó a la tercera y no entró, dio un salto. Llegó a la cuarta y dijo: 3 cantinas sin entrar, esto merece un brindis. Y entró, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno tiende a eso, a un sano, entre comillas, equilibrio. Pero Jesús no. Jesús tiene un amor rotundo por nosotros y nos está dejando una lección muy clara. Pero continuemos con las tentaciones. El pináculo del templo lo lleva a ese lugar más alto. Eso da a el torrente del Cedrón, o sea que está el templo, la plataforma, la planicie del templo, y después está la caída del muro hasta el Cedrón. Entonces es muy, muy alto. Y entonces, claro, y le dice: lánzate abajo, porque está escrito que los ángeles van a cogerte, a tomarte para que tu pie no tropece. Entonces, ¿qué le está proponiendo el demonio? La tentación de la exhibición, del aplauso, del espectáculo. Se lo está queriendo ganar por la vanagloria, por el aparato, porque tú imagínate al Señor descendiendo de arriba, cayendo despacito ante todos, siendo proclamado como el Mesías que llegaba. Era otro camino por completo, pero el demonio sabe por dónde tentar. Y entonces a Jesús nos está llevando por ese camino que tiene como telón de fondo la propia excelencia, y no es lo que quiere el Señor. Solo busca la gloria de Dios. Y luego el poder, la tentación de cuando lo lleva al monte alto y le muestra el poder y la gloria y los reinos, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Le promete pues que si se postra ante él, tendrá el éxito terreno, la gloria y el renombre, las ambiciones humanas resueltas, tendrá dinero. Claro, nosotros conocemos bien esas tentaciones, porque son una fuente, se llaman las 3 concupiscencias. La norma las menciona en orden San Juan. Bueno, entonces aprendamos de Jesús a mantener el objetivo, a sostener el sentido de la vida, la vocación, el llamado. Tú eres mío, nos ha dicho el Señor. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Nos está proponiendo algo muy alto el Señor: el cielo, vivir eternamente en la casa del Padre. No nos confundamos. Y Él nos da ejemplo de cómo no confundirnos. Bueno, pero la meta parece alta, como ya te decía, y la pregunta lógica es: ¿y cómo vamos a lograr esto? Vamos a alcanzar esa meta final preciosísima y por supuesto deseable, pero ¿cómo vamos a llegar hasta ti, Jesús, o contigo a la casa del Padre? Es la pregunta que surge.
Y claro, él responde en varios lugares, pero yo quisiera fijarme en la parábola del hijo pródigo que todos conocemos muy bien. Aquel hijo que se ha torcido, que se ha llevado la riqueza de la casa del padre, aquel hijo que pues que no teniendo derecho, porque en aquel tiempo heredaba el mayor, pues le exige la herencia antes de morir. Es tremendo. Pero el Padre bueno y misericordioso se la da. Fíjate tú que se le volvió a este muchacho la suave exigencia de la casa paterna, la mínima disciplina de un hogar honrado, se le volvió insoportable. Eso hace el demonio con nosotros, que se sientan los preceptos de la iglesia, que son naturales, casi todos brotan de la naturaleza del hombre, que se sientan pesados, onerosos, y que veamos a Dios como un dominador tiránico, como un juez implacable y rígido. Y Dios es todo lo contrario, un Padre amoroso y misericordioso, que desea que sus hijos vivan en su casa, en la casa paterna. Pero, decía San José María, Dios no se escandaliza del hombre. Dios, como el padre de la parábola, no se cansa de perdonar. Dice el Papa, nosotros somos quienes nos cansamos de pedir perdón. Dios siempre abre sus brazos para recibirnos. Y claro, el muchacho tiene un momento de conversión, ¿verdad? Porque está cuidando cerdos, como conocemos muy bien la situación, y queriendo comer la comida de los cerdos, dice el Evangelio, hasta eso, que queriendo hinchar su vientre, dice literalmente, con la comida de los cerdos, hasta eso le negaban. Y entonces pensó para sí, ahora diríamos recapacitó. ¿Cuántos criados hay en la casa de mi padre y yo estoy aquí queriendo comer la comida de los cerdos y hasta eso me niegan? Y hace un propósito, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré que me tenga no como uno de sus hijos, sino como uno de sus siervos. O sea, hace examen, decía don Álvaro del Portillo. Al examen hemos de ir a individuar las causas de nuestras acciones y de nuestras omisiones, a descubrir con valentía los motivos y las ocasiones que nos apartan poco o mucho de la intimidad con Jesucristo. Nos detendremos ante el Señor con el fin de indagar cuáles son los medios que hemos de poner para adquirir una virtud o para desterrar un hábito defectuoso. En estos activos parones del examen, pues porque aquel tuvo que parar y recapacitar, pediremos luces, continúo leyendo, al Espíritu Santo, ya que nos interesa descubrir el origen de esos momentos de mal humor, de aquellas reacciones precipitadas, desabridas, de un trabajo realizado de cualquier manera, de nuestra escasa audacia en el apostolado, de tal o cual falta de mortificación de los sentidos. Y durante esos instantes, si hablamos sinceramente con el Señor a fondo, se harán patentes también las gracias que nos concede y la ayuda que nos presta para ser fieles. Entonces el alma queda al descubierto y se llena por la gracia de Dios de dolor, de amor, y hace sus propósitos. Iré a la casa de mi Padre, iré. Y eso es lo que hacemos nosotros. Claro, Señor, que si tú me ayudas, yo en esta Cuaresma daré, como dice la Escritura en los Salmos, pasos de gigante, tomado de tu mano. Un pensador moderno, Frankel, dice que un gigante ve de lejos, pero un enano subido sobre un gigante ve de más lejos,
Por supuesto que nosotros, subidos en los hombros de Dios, en el horizonte divino, veremos más. Subámonos pues en esta Cuaresma, estemos tan cerca que esta posibilidad se nos permita. ¿Ves? Es una época muy bella, muy buena y además rica en misericordia. Decía Juan Pablo II que esta parábola no tendría que llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del Padre misericordioso, porque es el personaje más importante de la parábola. Bueno, pues es que ese es el personaje más importante de nuestra vida y de nuestra vida cristiana. Dios con su misericordia, que nos invita a volver, a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones que no van a faltar. Con Él las venceremos, con Él triunfaremos. Volvamos al principio, volvamos a hablar de la paz y terminemos. Solo quiero citarte un punto de Surco que dice: no seáis almas de vía estrecha, hombres o mujeres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar nuestro horizonte sobrenatural cristiano de hijos de Dios. Tengamos esos horizontes divinos y hagamos el propósito de vivir lo mejor que para nosotros sea posible esta Cuaresma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Digamos, para comenzar nuestra meditación, con la licencia del soberano Señor sacramentado, que nos contempla desde el altar, que toda conversión requiere un sello divino. Y qué mejor sello que el del sacramento de la confesión, llamado también sacramento de la reconciliación. En realidad, para nosotros, la confesión sacramental debería de ser la conversión sacramental. Si buscamos en la Escritura pasajes que nos ilustren sobre el actuar divino, sobre este sacramento, quiero decir, pues, nos encontramos muy en primer lugar la parábola del buen samaritano, de aquel personaje que se baja de su cabalgadura y atiende en el camino a aquel que ha sido presa de los ladrones. También, y además lo atiende sin límites, porque se lo lleva al mesón, que es figura de la iglesia, y le dice al mesonero: todo lo que gastares con él, yo te lo pagaré a mi vuelta. También tenemos la parábola de la oveja perdida. Lógicamente, el pastor podría estar indispuesto con la oveja.
enojado con la oveja, pero no, deja las 99 en el redil y se va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, le pone las medicinas oportunas y se la echa en la espalda para devolverla al redil. Es decir, pone en ella todos sus cuidados. Es lo que hace Jesús en el sacramento de la confesión con nosotros. Y si buscamos sucesos, pues nos encontramos con el milagro aquel del ciego que pone lodo sobre sus ojos y lo manda Jesús a lavarse a la piscina de Siloé. Uno puede decir, ¿y qué tiene que ver el lodo? ¿Y qué tiene que ver el agua de la piscina de Siloé? Nada. Pero era el mandato del Señor, un proceso que le va haciendo a aquel hombre ganar fe hasta que se hace digno de recuperar la vista. Y luego la samaritana, ¿te acuerdas que va a buscar agua al pozo? Y Jesús le dice, oh mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva que salta hasta la vida eterna y no tendrías ya nunca más sed. Esto es maravilloso, ¿verdad? Pero hagamos el esfuerzo por profundizar en este ratito de oración en el tema de la confesión. Toda realidad sobrenatural se nos escapa en la mayoría de su contenido, pues, y los sacramentos son realidades sobrenaturales y por supuesto el peso, el gran contenido en su mayoría se nos escapa. Pero recordemos que los sacramentos son realizados por nuestro Señor Jesucristo como signos sensibles instituidos por Él para darnos su gracia. Así dice el catecismo. Y los santos llaman a los sacramentos huellas de Dios. O sea, que si seguimos esas huellas que son los sacramentos, nos encontraremos con Cristo. Con ese Cristo que es la fuente de la gracia, la fuente viva. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La Iglesia, y en este caso el Opus Dei, ¿verdad? Son empresas sobrenaturales, donde por tanto lo que interesa más, lo que más vale es la gracia de Dios. La Iglesia entera es una gracia, es un bien de Dios. Y las diferentes instituciones de la Iglesia son bienes de Dios. Gracias, bienes que Dios hace para movernos. Entonces, los medios que personalmente necesitamos todos para ser iglesia y hacer la iglesia, San José María decía, ser y hacer el Opus Dei, son los medios que nos consiguen la gracia. ¿Y cuáles son esos medios? Dice el catecismo: la oración, las buenas obras y principalmente los sacramentos. Entonces, meditemos, abramos nuestro corazón aquí hablando con el Señor que nos escucha desde el altar, y recordemos que de la Eucaristía han dicho los santos cosas preciosas. San Francisco de Asís decía que si no pusiéramos pecados y limitaciones personales, al comulgar entraríamos en el mismo cielo, porque eso es el cielo, la posesión de Dios. Del sacramento del orden, decía sacerdotal, decía el santo cura de Ars, que si los sacerdotes conocieran la gracia y dignidad que reciben en el sacramento de la confesión, o que recibieron en el sacramento de la ordenación, quiero decir, morirían en el acto, porque no podrían resistir tanta gracia. Y del sacramento de la confesión, que es ahora nuestro tema, se han dicho cosas igualmente bellas. San José María se pasó la vida hablando del sacramento de la confesión y agradeciéndole a Dios ser un Dios que perdona. Padre, perdónales. Padre, perdónales. Y nos perdona en la confesión.
Pero fijémonos ahora en lo que decía Santa Catalina de Siena del sacramento de la confesión. Decía: es el sacramento de la sangre de Cristo, porque en él nos lava con su sangre de todas nuestras inmundicias, faltas y pecados. O sea, que si es así, donde él nos lava de todas nuestras inmundicias con su sangre, de nuestras faltas y de nuestras faltas y pecados, nosotros deberíamos de ir a la confesión buscando a Cristo, buscando, como se dice en teología, la vis sacramentis, la fuerza específica de ese sacramento, que es la fuerza de la sangre de Cristo, donde nos purifica, nos lava y nos vivifica con la sangre de Cristo. Hay representaciones, sobre todo de cuadros de la escuela de Flandes, donde aparecen los hombres bañándose de la fuente de la cruz, con el cuerpo abierto de nuestro Señor Jesucristo, de donde emana sangre y cae sobre el mundo y cae sobre los hombres y los purifica, recibiendo, digámoslo así, una ducha purificadora, transformadora de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, de todo esto entendemos pues que para nosotros, ya lo decía antes, la confesión sacramental debería de ser la conversión sacramental. Entonces, vivirla bien es una manera de concretar esa confianza, ese agradecimiento a Dios por los medios sobrenaturales de transformación que nos ha dado, y concretamente del sacramento de la confesión. Y tendríamos que llegar a confesarnos diciéndole pues: aquí estoy, Señor, para que me conviertas en ti, para que me laves en ti, para que me rehagas en ti, para que me cambies en ti. Porque no olvidemos lo que dice San Pedro, que la gracia de Dios y la sangre de Cristo nos hace consortes divine nature, se dice en la fórmula teológica, nos hace miembros de la misma naturaleza de Dios. Claro, porque la gracia de Dios tiene ese poder vivificador. Entonces, cuando nos confesamos, en realidad nos confesamos tú y yo, no se confiesa cualquiera. Para Dios no somos cualquiera. Así como para ti, cada hijo tuyo es un ser específico y diferente de los demás, totalmente distintos, y los padres saben distinguir más aún que una persona externa a la familia las diferencias de cada uno. Pues cuando tú te confiesas tú, y Dios está esperando esa conversión tuya, esa transformación tuya, ese aumento del amor tuyo. Diríamos que cada confesión tiene un kairos, porque los griegos distinguían el cronos, que es el tiempo numéricamente medido, del kairos, que es el momento. Esa confesión tuya tiene un momento para ti y para Dios. Es un momento que Él espera, porque Él nos está llamando desde la eternidad. Y dice Jesús: nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Por supuesto que Él está esperando esa buena confesión tuya, mía, con ese kairos específico. Este es el punto, pues, de este retiro: terminar la Cuaresma, o terminar la meditación de la Cuaresma en esta conversión sellada por una buena confesión. Así, nuestra vocación, ¿verdad? Claro, y nuestra misión reciben el impulso para salir adelante, y las exigencias que ser cristiano, hijo de Dios, implica. No te olvides que nos olvidamos fácilmente de esto. Tenemos ejemplos en la Escritura. Llama la atención como los discípulos de Maús se cansan y se van.
y tiene que ir el buen Jesús a recogerlos, a vestirse de caminante, porque los judíos cuando caminaban y peregrinaban tenían unas señales específicas. Entonces se viste de caminante para ir a recogerlos y no los reconocen, estaban tan ciegos. Así Jesús, cuando nosotros nos acercamos, ha ido a recogernos y Él nos ha reconocido y nosotros quizá no. Tendríamos que preguntarnos antes de confesarnos, para darle el verdadero sentido a la confesión, sobre el por qué y el para qué de nuestra existencia. Y te lo voy a decir yo en una palabra que la utilizaba San José María: corredentores. Estamos puestos en el mundo para corredimir con Cristo. Claro que hay otros fines, pero todos se aunan en ese principal: corredimir con Cristo. Él quiere que nosotros participemos. Él quiere, es un misterio, pero que le echemos una mano dándole lo nuestro, tú lo tuyo, yo lo mío. Claro, ser corredentores. Y entonces aquí viene la lucha por convertirnos en Cristo, por bañarnos en la sangre de Cristo, por purificarnos para ser suyo y poner así todas nuestras posibilidades de oración y de acción. Y entonces así pues un alma pura, una alma limpia, una conciencia clara, sin consorcios con el mal, es decir, con el demonio, dispuesta a encendimientos mayores, a vuelos de altura. Todos estos son frutos de una confesión bien hecha, porque nos hemos acercado a beber del agua de Cristo, de la sangre que brota de las llagas vivificadoras de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Redentor, y nosotros corredentores. O sea que conviene recordar aquella frase de San Juan Bautista. Dice él: es preciso que Él crezca y que yo mengüe. Por supuesto que es así, Jesús, digámosle desde nuestro corazón, que tú crezcas y que mi yo soberbio, evasivo, como antes decíamos, ¿verdad?, vanidoso, pecador, mengüe. ¿Y cuánto? Cuanto quiera, cuando quiera, como quiera, todo lo necesario para que solo brilles tú en mí. Claro, esto exige que nosotros pongamos la confesión en un nuevo marco. Ahora se utiliza en técnica empresarial esa palabra de reframe, ¿verdad? Poner un nuevo marco. Dice, vamos a poner un nuevo marco a esta empresa o a esta área de la empresa para visualizarla mejor. Bueno, pues visualicémosla. Nuestra confesión, que quizá retrasamos o no la preparamos bien del todo, en fin, sigamos adelante con nuestras consideraciones. El punto es tender a subir, tender a volar alto. El Señor nos llama desde el cielo, eso que dice San Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad, apeteced los bienes de allá arriba, porque a Él le dolía a los cristianos que se quedaban con una existencia chata, plana, pegada a la tierra. Como dice San José María, adquiere altura, peso, volumen, visión sobrenatural. Sal de tu poltronería, de tu pequeña comodidad. Y eso, claro que lo conseguimos de manera muy importante en la confesión, bien hecha. O sea, todo esto nos tiene que llevar pues a examinar nuestra manera de vivir este sacramento, nuestra manera de ponernos, digámoslo así, ante el tribunal de Dios, que es la confesión, porque decía Juan Pablo II, yo no me confieso con un hombre, yo me confieso con Dios y hablo con Dios, hago oración con Dios, con un hombre por testigo, que me dará después, en nombre de Dios, la absolución. Pero es con Dios,
es con Dios. Qué bueno y qué interesante es pues que nosotros sigamos, ¿verdad? Esos momentos que aprendimos de niños para hacer bien la confesión, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Yo me lo sé desde eso, me lo metieron desde kindergarten en la cabeza, gracias a Dios, en el corazón. Bueno, pero date cuenta que se oponen a estos actos bien hechos lo que se llama en teología las llagas del pecado, lo que ha quedado, los restos del pecado original y los restos del pecado personal. ¿Y cuáles son esos restos? El primero es, dicen los teólogos, es lo que podríamos llamar la ignorancia. San José María decía que después del diablo, el peor enemigo de Dios es la ignorancia. Pero en este caso se trata de la ignorancia de quien no ve ni quiere ver, no le interesa ver. La ignorancia del que todo le excusa, la ignorancia del que solo se oye a sí mismo. Claro, y ahí es imposible salir de esa ignorancia. Y también la malicia, otra herida, otra llaga del pecado. La malicia que todo lo enreda. Si es tan claro el Señor, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, Él te daría, Él te daría. Tú pide y Él te dará. No está poniendo condiciones. Pero también existe otra llaga, son 4 llagas: ignorancia, malicia, y después se llama la enfermedad, la infirmitas, que es la pereza, la debilidad, para llegar hasta donde hay que llegar, la tibieza para llegar hasta donde hay que llegar. Y entonces nos quedamos en la media altura, en el medio vuelo, nos conformamos con menos. Y por último está la concupiscencia, que es un distractor de placer, ¿verdad? Que nos mantiene en una actitud de superficialidad que hace que no atendamos a Cristo que pasa. Que no atendamos a Cristo que pasa. Y entonces decía don Álvaro del Portillo, hay que hacer examen, ¿verdad? Examen de conciencia y ver la propia realidad. Hijas e hijos míos, situaos sinceramente ante el Señor, que cada uno de vosotros se pregunte, ¿estoy respondiendo con generosidad a las insinuaciones divinas? ¿Me estoy dejando llevar de la mano de la Virgen María para dar un verdadero salto de calidad en vida interior? Porque ya llevamos días de Cuaresma. No se nos escape este tiempo precioso de dádivas especiales. Sigo leyendo. Acudo cada día al examen de conciencia con deseo de renovación y de recomenzar. Antes lo decíamos, la Cuaresma entera es un recomenzar, un reiniciar. Es mi trabajo, tarea santificada, bien hecha, desempeñada con rectitud de intención, con alma contemplativa. Está presente en todo momento la sal de la mortificación. Termino mis ocupaciones al detalle, cuido las cosas pequeñas, o permito por mi negligencia que el trabajo se convierta en algo indigno de ser presentado a Dios. ¿Tú te acuerdas? Esto tiene una reminiscencia que es los corderos que se presentaban para los sacrificios tenían que ser perfectos. Entonces mi trabajo, en la medida de mis limitaciones, tiene que ser perfecto, lo mejor que puedo hacer para ofrecer a Dios. Busco al Señor en las normas de piedad, con la sed del siervo que acude a la fuente de las aguas, con el afán de quien tiene bien experimentado que solo Él puede saciar las ansias de nuestro corazón, solo Él.
Soy exigente conmigo mismo en el desprendimiento para alcanzar la libertad interior. Y claro, así podíamos seguir, pero se nos está yendo el tiempo de la meditación. Entonces, importa el examen. A la hora de confesarnos, detenernos y prepararnos en la oración. Yo recomiendo que la oración, no yo, los santos recomiendan que la confesión se prepare en el tiempo de oración, hablando con el Señor, y que le digamos: ¿en qué te he ofendido hoy, Señor? ¿En qué podría haberte amado más y me he quedado corto? ¿Qué esperabas de mí y yo no te he dado? Claro, es muy importante este dolor para purificarnos. A mí me gusta ese punto de camino que dice, hablando del dolor, ¿verdad? Dice: ese Cristo que tú ves no es Jesús. Será en todo caso la triste imagen que pueden formar tus ojos turbios. Purifícate, clarifica tu mirada con la humildad y la penitencia, y luego no te faltarán las limpias luces del amor. Y tendrás una visión perfecta. Tu imagen será realmente la suya, Él. Es impresionante esa frase: ese Cristo que tú ves no es Jesús. Será en todo caso la triste imagen que pueden formar tus ojos turbios. Pero no se queda ahí, clarifica tu mirada. Y eso es la confesión, la clarificación de la mirada, del corazón y de todos nuestros sentidos externos e internos. ¿Ves? Vamos terminando nuestra meditación, pero recordemos pues que además tenemos una obligación gozosa de hacer apostolado de la confesión. Qué bonito es esto, apostolado de la confesión. Primero con los tuyos, con los de tu casa, sin forzar a nadie, está claro, ¿verdad? Pero después con tus amigos. Y decía don Álvaro del Portillo, hablando de esto precisamente, decía: si no llegáis hasta allí en vuestro trato con amigos y compañeros y familiares, si os limitáis a conversaciones teóricas o inoperantes, estáis andando por las ramas. Saca consecuencias prácticas de ese comportamiento del Padre Celestial, de su enseñanza, que requiere claramente el apostolado con las almas. Llegar hasta el sacramento de la confesión, si no estamos andando por las ramas. Terminemos pues diciéndole al Señor: yo no quiero andar por las ramas, Señor, y yo creo que tú esperas mucho de mí. Casi que podríamos terminar con el punto de surco con que terminábamos la meditación anterior. No seáis almas de vía estrecha, hombres o mujeres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar nuestro horizonte sobrenatural cristiano de hijos de Dios. Dios y audacia. Claro, nosotros no sabemos cuánto hará el Señor con nuestra respuesta buena, buscando esa paz de tu corazón. ¿Cuánto hará el Señor? Después vienen unas repercusiones impensables para nosotros, porque ese pequeño tornillo que somos tú y yo no se salió de su lugar, sino que puso más empeño y más esfuerzo en entregarse. No seáis almas de vía estrecha, hombres o mujeres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar el horizonte sobrenatural cristiano de los hijos de Dios. Dios y audacia.
Santa María, terminamos este retiro en el que hemos hablado de la Cuaresma como tal. Hemos sacado esas enseñanzas de la presentación que nos hace la Iglesia, de la llamada del buen pastor, de las tentaciones del Señor y de, claro, como hijos de Dios siempre podemos volver a Él, siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y hemos concretado en esta segunda meditación precisamente con la confesión, que es esa apertura de los brazos divinos para acogernos en un abrazo de gracias eternas, de aguas, como le dice Jesús a la samaritana, que saltan hasta la vida eterna y ya no tendrás nunca más sed. Santa María, Madre nuestra, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.